sin compartir la pan. Recording in progress. Habla en perfecto castellano esta maquinita. Ya estamos recording in progress. Entonces, bueno, como les decía, hoy vamos a hablar entonces de la administración. Venimos hablando de la administración directa. Hablamos en la clase pasada de la administración directa nacional, con sus dos vertientes, la administración central y las administraciones con autonomía funcional. Y hoy vamos a hablar de la administración directa estatal y luego de la administración directa municipal. Son 3 escalones territoriales de administraciones. En cada uno de esos escalones territoriales de la organización del poder público venezolano hay administraciones. Cada persona pública territorial tiene su propia administración, como tiene su propio legislativo, como tiene sus propios órganos. Pues bueno, muchos de esos órganos son administrativos. Esos órganos administrativos conforman la administración directa de esa persona territorial. Entonces, bueno, vamos a, les decía, compartir la pantalla. Aquí está. Y echemos un poquito hacia atrás, en la unidad 2, de este paneo general sobre lo que es la organización de la administración pública venezolana. Vimos la administración directa nacional y yo aprovecharía entonces en este momento para mostrarles una pequeña modificación que hice en el esquema. En la administración directa nacional, yo les hablé de la administración central, punto A, y luego el punto B, administraciones con autonomía funcional, ¿no? Son los dos grandes, digamos, estantes organizativos que contienen toda la administración. Todos los órganos administrativos de la República o pertenecen a la administración central o pertenecen a alguna administración directa con autonomía funcional. La administración central, Poder Ejecutivo, Presidente de la República y todos los órganos que dependen de la presidencia de una manera escalonada, jerárquicamente escalonada. Y las administraciones con autonomía funcional pertenecen a otro poder. Al Poder Judicial, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Al Poder Electoral, el CNE y todos los órganos permanentes o esporádicos que conforman la administración electoral. Y en el Poder Ciudadano, todos los órganos de las 3 componentes del Poder Ciudadano, que son el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, el Sistema Nacional de Control, Contraloría General de la República y demás órganos de control fiscal. Y luego en su cúpula el Consejo Moral Republicano, que está integrado, un órgano colegiado integrado por los titulares supremos de cada uno de esos componentes orgánicos del Poder Ciudadano. Bueno, eso es la administración directa nacional, central o con autonomía funcional. Yo no les mencioné, y me di cuenta después, algo que es importante, que es la administración directa nacional desconcentrada. Esa yo la incluyo, ya les voy a decir que es muy rápidamente, pues no entraremos en mucho detalle, pero tienen que tener conciencia de que existe, ¿no? Dentro de la administración central, la que depende del presidente de la República y los ministerios y demás, todos estos órganos de la administración central, comisiones, autoridades de área, toda esa cantidad de cosas que vimos por allá, que no tienen por qué aprenderse de memoria, sino saber que existen, ¿no? Y dónde están reguladas y para qué más o menos pueden servir muchas de ellas, ¿no? Pero, bueno, dentro de esa organización piramidal que tiene el presidente de la República en su cúspide, tenemos que incluir la administración nacional desconcentrada. Administración directa, estos son, para decirlo rapidito, direcciones de los ministerios. Los ministerios tienen direcciones regionales o direcciones estadales de los ministerios. El Ministerio de Educación tiene unas direcciones, no recuerdo ahorita bien cómo se llama, ¿no? Delegación educativa, no sé muy bien cómo. Pero en el estado Guárico seguramente que hay, en San Juan de los Morros, que es la capital, seguro que hay un director del Ministerio de Educación que representa al Ministerio de Educación en el estado Guárico.
Y en Miranda hay una cosa similar, y en Zulia, y en Amazonas, y en cada uno de los estados hay del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Interior, es posible, cada una de esas delegaciones que están en el territorio, esparcidas pues en todo el territorio nacional, pero que dependen jerárquicamente de un ministerio, de un ministro, son administración directa porque no son órganos con personalidad jurídica. No tienen personalidad jurídica propia, son órganos administrativos que pertenecen a la República y por lo tanto son administración directa, ¿no? Según la distinción que hemos hecho entre la administración directa y la indirecta. No tienen personalidad jurídica, no son administración indirecta, sino administración directa. Es la propia República la que está ejerciendo la función administrativa a través de órganos suyos. Pero no podríamos llamarla propiamente administración central, porque la administración central hace la idea de que está en el centro, que está en Caracas, pues, para decirlo de alguna manera, ¿no? En realidad, estas direcciones regionales pertenecen al ministerio y dependen del ministro. El ministro es su superior jerárquico, su supremo jerarca. De la misma manera como una dirección que está en Caracas, una dirección de presupuesto del ministerio tal, depende del ministro, está jerarquizada al ministro. Pero esta dirección, en lugar de estar especializada por una función, está especializada por un territorio. Esos directores regionales del ministerio dependen también del ministro, a través de un viceministerio seguramente, ¿no? Pero ellos están especializados por razón del territorio y no por razón de la materia. Son figuras desconcentradas funcionalmente, las que están aquí en Caracas. Pero las que están en el territorio son administraciones desconcentradas territorialmente. Cuando veamos las administraciones descentralizadas, vamos a ver la importancia que tiene, porque es posible que en el estado Guárico haya una dirección del Ministerio de Educación, dependiendo del Ministerio de Educación, funcionario nacional, pero también haya una dirección del Estado en materia educativa, el director de educación del estado Guárico, que no depende entonces del ministerio, depende del gobernador. Es funcionario estadal. ¿Por qué? Porque la materia educativa es una materia compartida, tanto del poder nacional como del poder estadal. Entonces, en un mismo estado, en el mismo territorio del estado, hay funcionarios nacionales y funcionarios estadales que se ocupan de la misma materia y no tienen nada que ver, digamos, organizativamente no tienen nada que ver. El director regional del ministerio rinde cuentas al ministro y le obedece instrucciones al ministro y aplica las políticas del ministro, porque es funcionario nacional, es una organización nacional, desconcentrada. No es central, no tiene competencia en todo el país, tiene competencia en esa zona, en ese estado. En cambio, el director de educación de la gobernación es un funcionario estadal, que cumple órdenes del gobernador y que aplica políticas estadales y no nacionales. Entonces, era importante que ustedes tuvieran presente eso. Yo no le puse ninguna subdivisión a la administración directa nacional desconcentrada. Quería simplemente que les quede claro que existe y que en cada estado seguramente, en cada región del país, pues hay unas administraciones nacionales que tienen su sede en esa ciudad del estado. Pero fíjense ustedes que lo malo es que en el léxico ordinario se les llama administración, se le dice dirección, imaginemos, de salud del estado Guárico. Entonces ese del estado Guárico parece que es una relación de pertenencia. Esa dirección del estado pertenece al estado Guárico. No, no pertenece al estado Guárico. Yo diría el nombre apropiado sería Dirección de Educación en el Estado Guárico. Está ubicada geográficamente en el Estado Guárico, pero no pertenece al Estado Guárico como persona jurídica. Pertenece a la República. Es un órgano de la nación, de la República, integrada a la administración directa nacional. Bueno, en general, esas delegaciones estadales desconcentradas son estadales, porque la República, quien tiene la potestad organizativa en el Poder Nacional,
toma prestada la circunscripción del Estado porque le parece cómodo. En lugar de estar dibujando sus propias regiones, toma prestada el Estado Guárico, el Estado Lágara y manda un delegado para allá. Pero hay algunas administraciones nacionales que no toman prestada el área del Estado, sino, por ejemplo, que organizan regiones. Entonces, es posible que haya una delegación, por ejemplo, es el CENIAT, que tiene una dirección de rentas Los Llanos, una dirección de rentas Los Andes, una dirección de rentas Guayana. Entonces, en lugar de tener 23 direcciones estadales, tiene 8 direcciones regionales. Y las direcciones regionales las dibuja el órgano central de Caracas, los dibuja como les parezca bien, porque eso no pertenece a los estados. Los estados no se pueden quejar de que les están invadiendo su competencia. Eso es una competencia nacional y por lo tanto es la autoridad dotada de potestad organizativa en la nación, en el poder nacional, quien organiza territorialmente su administración, su propia estructura organizativa como le parezca mejor. A lo mejor ustedes han oído hablar eso de la región Los Andes o la región Los Llanos en materia de tributos del CENIAT, pero también es posible que en la prensa hayan visto el CORE 3, el CORE 4, que son CORES. Los CORES son coordinaciones regionales militares, regionales. Entonces hay una seguramente en la frontera con Colombia, seguro que hay otra en la frontera sur, probablemente hay una en el centro norte, es decir, toda la costa. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas se organizan como les parece más conveniente. La Fuerza Armada, que es un órgano administrativo nacional, se organizan como les parezca más adecuado. ¿Ok? Pero eso es lo que nos dice que se trata de administración directa nacional, solo que no central, sino desconcentrada. ¿Está clara esa explicación? Fíjense que yo no he puesto allí ninguna subdivisión, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy disímil y la verdad es que no vale la pena ponerse a estar pensando que el Ministerio de Educación tiene tal tipo de forma desconcentrada, que el CENIAT tiene otra, que los militares tienen otra, que la salud tiene otra. Bueno, simplemente el concepto, para que sepan pues que entonces hay una parte de la administración directa nacional que no es central, sino que es desconcentrada territorialmente. Bueno, vamos directamente ya pues a unas palabritas más sobre la administración directa estatal. Ya que estamos en esto, fíjense ustedes que se me ocurrió hacer esta observación con respecto a la administración nacional, justo antes de empezar a hablar de la administración directa estatal, porque esa administración nacional desconcentrada podría confundirse con la administración directa estatal, y eso es lo que no se puede confundir. La administración directa estatal está sometida jerárquicamente al gobernador de estado. El gobernador de estado dice la Constitución, ustedes lo pueden ver en la Constitución, les remito pues a todo el capítulo que habla del poder estatal, ahí van a pescar ustedes un artículo y otro artículo que tienen que ver con la administración. Y uno de ellos es muy importante porque dice la administración y el gobierno del estado están a cargo de un gobernador. Entonces, esa es una de las pocas veces en que la Constitución habla de administración como una de las funciones del Estado, distinguiéndola del gobierno. Administración, gobierno, y más adelante, legislación, porque habla del Consejo Legislativo, que es la función legislativa en el Estado. Está a cargo de un órgano colegiado denominado Consejo Legislativo. Entonces, fíjense ustedes, de acuerdo con la Constitución, en cada Estado hay por lo menos 2 poderes. El poder ejecutivo a cargo del gobernador, y ese poder ejecutivo ejerce 2 funciones, la función de gobierno y la función administrativa, pues la administración, dice gobierno y administración. Y mientras que el Consejo Legislativo ejerce la función legislativa. Bueno, el Consejo Legislativo no es parte de la administración directa estatal. ¿Por qué? Porque no es administración. Entonces, dentro del Estado hay órganos administrativos que conforman la administración directa estatal, sometidos a la jerarquía del gobernador, y órganos que no son administración, como el Consejo Legislativo, fundamentalmente es el Consejo Legislativo, que no son órganos administrativos, no forman parte de la administración directa estatal, ni directa, ni indirecta, ni nada, no son administración.
Lo que sí hay en el Estado es, además, dentro de los órganos de la administración directa, está el Poder Ejecutivo, que es el gobernador y la gobernación, que está por debajo de él, la estructura jerarquizada por el gobernador, y están algunos órganos con autonomía funcional, órganos administrativos con autonomía funcional. No todos los que existen en el nivel nacional, porque en el nivel nacional está concentrado el Poder Judicial. Por lo tanto, en la administración directa estatal no hay ningún equivalente a los órganos administrativos del Poder Judicial, como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura es un órgano nacional, porque todo el Poder Judicial es nacional. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura puede tener órganos desconcentrados en cada estado. Entonces, en cada estado o en cada región del país, según le parezca bien a quien tiene la potestad organizativa en el Poder Judicial, envía un delegado, mantiene un delegado de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para que se ocupe de pagar los alquileres de las palacios judiciales, para que contrate y compre cosas para atender a los tribunales de allí, para que le pague a los jueces, para que le dé los permisos a los subalternos dentro de un tribunal, cumple las tareas administrativas relativas al Poder Judicial. Son administración directa nacional, pero desconcentrada. Están en ese estado. Y otra está en otro estado y otra está en otro estado. Administración directa nacional, aun cuando esté en el estado Guárico, eso no pertenece al estado Guárico. Es una administración directa nacional desconcentrada en el estado Guárico. De tal manera que esas no las podemos meter aquí dentro de las administraciones con autonomía funcional del Estado. La única que es verdaderamente, diría yo, una administración con autonomía funcional en el Estado o del Estado es el Contralor del Estado. La propia Constitución señala que en cada Estado habrá un Contralor y ese Contralor tiene autonomía funcional. ¿Cuál es su función? Como el Contralor General de la República controla el manejo de los recursos y de los bienes y del patrimonio de los órganos ejecutivos del Poder Nacional, de la Administración Directa Nacional, también el Contralor del Estado hace lo propio, pero en el Estado. Entonces, el Contralor del Estado es un órgano con autonomía funcional, elegido mediante concurso, con inamovilidad y con autonomía, se supone, para poder controlar al gobernador y a los órganos dependientes del gobernador. A ver si los contratos lo hacen bien, si pagan adecuadamente, si las partidas presupuestarias se utilizan para lo que debe ser, si nadie se está, digamos, apropiando de algún bien estatal. Se supone que para la vigilancia del correcto manejo del patrimonio del Estado lo ejerce el Contralor del Estado. Lo tiene que hacer con autonomía y la propia Constitución le atribuye autonomía funcional a la Contraloría. Es un órgano de la administración directa estatal con autonomía funcional. No pertenece a la administración central del Estado. Les advierto que normalmente estas expresiones, administración directa estatal, no lo van a ver reflejado en ningún libro. Eso no es una terminología usual en Venezuela. Pero conceptualmente me interesa que lo tengan claro, porque ya entendemos bien lo que queremos decir con eso. Lo mismo que con la administración central. Yo nunca he oído que a nadie llame administración central a la gobernación de un estado. Pero son administración central. Son una administración directa dependiente del Poder Ejecutivo, de esa persona pública territorial. Y como ese es el concepto que nosotros hemos dado de administración central, pues le calza perfectamente a la gobernación. La gobernación es el Poder Ejecutivo del Estado y es también la administración central del Estado. Esa administración central del Estado también tiene la posibilidad de una desconcentración. Fíjense ustedes que en alguna parte, lo pongo yo, la administración central estatal y la administración directa estatal desconcentrada. El gobernador tiene sus órganos directos. Normalmente esos órganos directos remedan un poco a lo que es la organización de la administración directa nacional. En otros países federales,
el gobernador del estado o de la provincia, como en Argentina, o del estado en México, del estado en Alemania, es decir, estados federales tienen un poder ejecutivo en cada uno de los estados. Y ese poder ejecutivo está compuesto por el jefe, el gobernador, y sus ministros. En Argentina ustedes van a ver el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. No hay solo un ministro de Transporte de Argentina, de la federación, sino también ministro de Transporte en cada una de las provincias, porque cada provincia es autónoma y organiza su administración directa como le parezca bien. Si le gusta llamar los ministros, los llama ministros. Si los llama secretarios, los llama secretarios. Bueno, es en el caso en Venezuela. En Venezuela podría perfectamente cualquier estado, en su constitución, crear órganos ministros, ministro de Educación del estado Guárico, que depende del gobernador. Lo que es que eso nunca se ha utilizado aquí en Venezuela. Normalmente se utilizan dos nombres: secretario de Educación o director de Educación, dependiendo de los estados. Cada uno de los estados tiene en su constitución y luego en las leyes de administración interna del estado tienen organizadas, leyes estadales de administración interna del estado, tienen organizada su administración directa y su administración central. El gobernador a veces tiene un secretario general de gobierno, que es como un primer ministro, podríamos decir como un vicepresidente ejecutivo, y luego varios secretarios o varios directores de educación, de transporte, de turismo, de distintas cosas, de las distintas competencias que tienen los estados allí y que las ejerce directamente a través de su dirección, de su administración directa. Entonces, recapitulando, dentro del estado tenemos la administración directa dividida en dos. La gobernación por un lado, que es lo que yo llamo la administración central estatal, que es el gobernador y su gobernación, todo lo que depende de la gobernación, y luego la administración con autonomía funcional, que son el Contralor del Estado y un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, un órgano como de participación, de asesoría, que crea la Constitución sin decir para qué. Busquen en el artículo de la Constitución y van a ver que ese artículo dice que habrá en cada estado un consejo de planificación y coordinación de políticas públicas. Bueno, el nombre como que nos dice, bueno, es para coordinar y para planificación, y para planificar, debe ser, pero no lo dice, la Constitución no dice para qué sirve ni qué poderes tiene. Lo que dice es cómo está integrado. El gobernador, el despacho, pues el gabinete del gobernador, o sea, los distintos directores o secretarios del gobernador, representantes de los consejos municipales, un representante del Consejo Legislativo, es decir, es un órgano, y la sociedad civil, pues las organizaciones de la sociedad civil también están representadas en el Consejo de Planificación, de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas en el Estado. En todo caso, actúa con autonomía, pues, pero no importa que tenga autonomía o no, porque no tiene ningún poder, lo que puede es sugerir cosas, Jennifer, aquí está Jennifer, vamos a darle el acceso a Jennifer. Entonces, eso es. Entonces ya sabemos, administración directa estatal, por un lado la gobernación, que es la administración central del Estado, y por otro lado estas dos órganos que podríamos ubicar dentro de administraciones con autonomía funcional. Dentro de la administración central tendríamos, o dentro de la pirámide del Poder Ejecutivo, deberíamos distinguir entre la administración central propiamente dicha, que está con su sede en la capital del Estado y con competencia para todo el territorio del Estado, y luego la administración desconcentrada estatal. Todos los estados tienen y siempre han tenido órganos desconcentrados dentro de que antes se llamaron prefectos o jefes civiles. Esos son órganos desconcentrados del Estado, dependen del gobernador. Aun cuando estén en el territorio de un municipio o de una parroquia, no son ni municipales ni parroquiales, son estadales, dependen jerárquicamente del gobernador. Y eso los organiza cada estado. Cada estado tiene en su constitución o en su ley de organización interna de la administración estatal, tiene cómo son los órganos desconcentrados que en cada estado dependen del gobernador. Entonces el gobernador los designa y los nombra y los remueve y le da órdenes y ellos cobran su sueldo
presupuesto del Estado y no del municipio, porque ellos no pertenecen al municipio. Así en su nombre, su apellido aparezca del municipio Chacao o del municipio Sucre. Ellos no son del municipio, sino del Estado. Entonces, ojo con esto, hay que tener cuidado que dentro, la sede de un municipio, es posible que hayan órganos municipales y órganos estadales. Entonces hay que ver en cada caso si ese órgano depende del gobernador. Si depende del gobernador es porque es estadal. Si no depende del gobernador, depende del municipio, depende del alcalde. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que hacer, alguna aclaratoria que hacer con respecto a esto. Porque me gustaría entonces, ya se va a suspender dentro de un ratico este primer bloque de la clase y la otra se la vamos a dedicar a la administración directa municipal. Es una cosa muy parecida a lo que estamos viendo para las administraciones estadales, vamos a ver para las administraciones municipales. Entonces, hasta ahora hemos visto la administración directa nacional, que es una, con todas sus componentes, administración central propiamente dicha, y mientras que la de abajo es la administración central desconcentrada, valga la contradicción, y del otro lado las administraciones con autonomía funcional. Eso en el nivel nacional. Luego bien, pero toda ella es una administración directa. Todos son órganos que pertenecen a la República de Venezuela. Los unifica el hecho de pertenecer a una misma persona jurídica, pero con funciones distintas y con autonomía, muchas de ellas, etc. Luego tenemos 23 administraciones directas estadales con sus componentes. Poder Ejecutivo, Gobernación, Gobernador, Gobernación, Administración desconcentrada, estadal, y al ladito, administraciones con autonomía funcional, Contralor General del Estado, Consejo de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas. Y bueno, eso por ahora. Ahorita vamos a ver que hay muchas administraciones directas municipales, una por cada una de los municipios. Si quieren ya suspendemos aquí y nos conectamos de nuevo para la próxima clase. ¿Les parece bien? Si tienen alguna pregunta, Andrea, Astrid, Jennifer, que llegó un poquito tarde, de repente No, no profe. tiene... No, ¿estás bien? No sé si Jennifer Profe, quiere que le... mire, Ajá, yo diga. tengo una pequeña duda. Andrea, mire, Andrea, ¿cómo no? usted hace un momento mencionaba que esa está sometida, por lo menos el gobernador del estado, está sometida a dos poderes, que en este caso era el ejecutivo, que se subdividía en el gobierno y la gobernación, y la administración con autonomía funcional. Y también dijo algo, la segunda, no sé si dijo el órgano legislativo. El órgano legislativo, que está también dentro del Estado, es un órgano que pertenece al Estado, no tiene personalidad jurídica, el Consejo Legislativo, pero no forma parte de la administración, ni directa, ni indirecta, ni nada, Okay. no es administración. Eso ya lo vimos inicialmente, cada vez que nosotros veamos un órgano legislativo, ese no es administración, ni directa, ni indirecta, ni nada. ¿Se acuerdan de lo que decía Merkel, lo que decía Kelsen? Administración es lo que no es legislación ni es justicia. De tal manera que la justicia, los tribunales, no es administración. Los órganos legislativos no son administración tampoco. Son administración todo lo demás. Y fíjense que eso lo estamos encontrando en este esquema. Aquí, todo lo que no es Consejo Legislativo o tribunal, todo lo que no es Asamblea Nacional o tribunales, todo lo que no es Consejo Municipal es administración, ya sea directa o indirecta o con autonomía funcional o desconcentrada. O sea, todo el mapa de la organización nacional está llena de administraciones, muchas de distinto tipo, y eso es lo que estamos tratando de distinguir aquí. Pero fuera de eso, siempre tenemos que dejar a los órganos legislativos y a los órganos judiciales. Dentro del Poder Judicial tenemos que meter como administración también la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que ese sí es un órgano administrativo, no dicta sentencia, no ejerce la función jurisdiccional. Y al no ejercer la función jurisdiccional, es administración. Criterio orgánico y criterio funcional, actuando en este caso. Un tribunal es orgánicamente separado del Poder Ejecutivo,
funcionalmente ejerce la función jurisdiccional, eso no es administración, eso es justicia. Pero un órgano del Poder Judicial, que orgánicamente es del Poder Judicial, que ejerce una función administrativa, o sea, no ejerce la función jurisdiccional, eso es administración. ¿Está bien? Ok. Bueno, de todas maneras, revisa bien eso, Andrea. Si tú quieres, haz algún esquemita, una cosa de esa, y me lo mandas. Eso es lo que yo le sugiero. Mándemelo, o me preguntan, ¿no? Pues yo te oí, por ejemplo, que mezclaste ahí unas cosas entre... después oye la clase y tú misma te das cuenta de cómo me formulaste la pregunta. Y esa misma pregunta, si tú quieres, me llamas y nos conversamos un momentico y yo te lo aclaro para que utilicemos con propiedad las palabras. No es lo mismo gobernación que presidencia, no es lo mismo administración directa que administración indirecta, no es lo mismo administración central que administración desconcentrada. Cada expresión tiene su sentido. ¿Okay? Entonces revisen bien, vean bien si lo que... Porque yo no les estoy pidiendo que extensamente aprendan mucho, sino que intensamente, o sea, muy concentradamente se queden como que con los concepticos fundamentales y básicos en todo esto. ¿Hay otra pregunta? Okay. ¿Otra duda? Si no, entonces, bueno, vamos a stop share y vamos al leave end y ya entramos ahorita mismo. Si no podemos entrar por el mismo enlace, ya yo se los mando de nuevo, ¿ok? Pero intentemos primero con el mismo enlace.